Bienvenidos a Deep Dive. Hoy vamos a sumergirnos en un estudio fascinante sobre el síndrome de Dravet. Fue publicado en la revista Epilepsia. Este estudio, revela una nueva perspectiva sobre cómo esta condición evoluciona en la edad adulta. Y va mucho más allá de las compulsiones, ¿sabes? Exacto. Para hacer este viaje un poco más fácil, les voy a adelantar lo que vamos a explorar. Primero, vamos a descubrir los cambios inesperados que los cuidadores han estado observando en adultos con el síndrome de Dravet. Después, investigaremos si los medicamentos que comúnmente se recetan podrían estar relacionados con esos cambios, ¿no? Y finalmente, analizaremos la posible conexión entre el síndrome de Dravet y condiciones como el Parkinson o incluso la demencia. Abróchense los cinturones que empezamos. Me parece un plan excelente. Empecemos por desmitificar la idea de que el síndrome de Dravet, se trata solo de convulsiones infantiles. Este estudio, que involucró a 92 adultos, nos muestra una realidad diferente. ¿Y qué nos dice esa realidad? Pues un dato bastante impactante. El 60% de los cuidadores reportaron un declive en las habilidades de los adultos con Dravet durante los últimos 5 años. Declive. ¿Te refieres a que pierden habilidades que ya habían adquirido? Exactamente. Habilidades como hablar, caminar, subir escaleras e incluso la coordinación de las manos, que ya dominaban, comienzan a deteriorarse. Por ejemplo, algunos adultos que antes podían abrocharse los botones, ahora tienen dificultades para hacerlo. Caramba, eso sí que es preocupante. ¿Y a qué se debe este declive? Esa es la gran pregunta que este estudio intenta responder. Un hallazgo interesante es que a mayor edad del individuo con Dravet, mayores son las dificultades que presentan en sus habilidades adaptativas, los síntomas, similares al Parkinson, y los problemas para caminar. Un momento. Síntomas parecidos al Parkinson. En personas con síndrome de Dravet. Así es. Y este hallazgo abre la puerta a una posibilidad fascinante. ¿Podría el síndrome de Dravet estar ligado a un proceso de envejecimiento acelerado en el cerebro? Envejecimiento acelerado. Suena un poco a ciencia ficción, ¿no? Puede sonar así, pero tiene una base científica. El término neurodegenerativo, que se menciona en el título del estudio, se refiere a la pérdida progresiva de estructura o función de las neuronas, las células del cerebro. En otras palabras, el cerebro empieza a deteriorarse a un ritmo más acelerado de lo normal. Entonces, ¿estás diciendo que el cerebro de las personas con Dravet podría estar envejeciendo prematuramente? Es una posibilidad que este estudio plantea y que merece ser investigada a fondo. De hecho, la enfermedad de Parkinson, que se caracteriza por la pérdida de neuronas que controlan el movimiento, es un ejemplo de una enfermedad neurodegenerativa. Ya veo la conexión. Si los adultos con Dravet muestran síntomas parecidos al Parkinson, podría ser que sus cerebros estén experimentando un proceso similar de neurodegeneración. Exactamente. Aunque el estudio no lo confirma, sí abre una nueva línea de investigación para entender mejor la evolución del síndrome de Dravet en la edad adulta. Es realmente sorprendente. Y ahora que mencionas la edad adulta, ¿qué papel juegan los medicamentos que se suelen recetar para el síndrome de Dravet en todo esto? Esa es una pregunta crucial. Y este estudio arroja luz sobre un aspecto bastante controvertido. Los bloqueadores de los canales de sodio, especialmente la fenitoína, son medicamentos comunes para controlar las convulsiones. Sin embargo, el estudio encontró que una mayor exposición a estos medicamentos se asocia con peores habilidades adaptativas, síntomas parecidos al Parkinson y problemas para caminar. En serio. Es decir, los medicamentos que se supone que ayudan podrían estar empeorando la situación a largo plazo. Es una posibilidad que este estudio plantea y que sin duda requiere de mayor investigación. Es importante recordar que este estudio es observacional, lo que significa que solo muestra una asociación, no una relación causa-efecto. Entiendo. No podemos sacar conclusiones precipitadas, pero esto sin duda plantea serias dudas sobre el uso a largo plazo de estos medicamentos. Sin duda. Este estudio nos invita a reevaluar las estrategias de tratamiento para el síndrome de Dravet, buscando un equilibrio entre el control de las convulsiones y la salud neurológica a largo plazo. Tiene mucho sentido. Y hablando de la salud a largo plazo, el estudio dice algo sobre la posible conexión entre el síndrome de Dravet y la demencia. Sí, aunque solo el 11% de los participantes mostraron indicios de una posible demencia, el estudio destaca que investigaciones anteriores sugieren una conexión entre los canales de sodio y la enfermedad de Alzheimer. Canal de sodio. Otra vez. Pero si esos son los que bloquean los medicamentos que mencionamos antes. Exactamente. Los canales de sodio desempeñan un papel crucial en la comunicación entre las neuronas. Y resulta que la proteína NaV1.1, codificada por el gen SN1A, el mismo gen que está mutado en la mayoría de los casos de Dravet, está involucrada en la función de estos canales. Espera, si no me equivoco, el síndrome de Dravet está causado por mutaciones en el gen SN1A, lo que significa que la proteína NaV1.1 no funciona correctamente. Correcto. Y lo que es aún más fascinante es que algunos estudios han encontrado niveles reducidos de NaV1.1
1.1 en los cerebros de personas con Alzheimer. Entonces, ¿podría ser que la disfunción de NaV1.1 en el síndrome de Dravet contribuya al desarrollo de demencia en algunos casos? Es una hipótesis que este estudio no descarta y que sin duda merece más investigación. Recuerda que el 11% de los participantes que mostraron signos de demencia es un porcentaje pequeño, pero no deja de ser significativo. Tienes razón. Y hablando de hallazgos significativos, el estudio también reveló que más de la mitad de los adultos con Dravet, un 52.9%, mostraron dificultades significativas en la comunicación social. Sí, lo cual llevó a los investigadores a recomendar una evaluación adicional para el trastorno del espectro autista. Es increíble cómo este estudio nos ha abierto los ojos a una faceta del síndrome de Dravet que va mucho más allá de las convulsiones infantiles. Sin duda, hemos aprendido que esta condición puede tener un impacto profundo en la vida de los adultos, afectando no solo a sus habilidades físicas, sino también a su salud mental y social. Y lo más importante, este estudio nos ha dejado con más preguntas que respuestas, lo cual es una señal de que aún queda mucho por investigar y descubrir sobre el síndrome de Dravet. Exactamente. Este es solo el comienzo de un largo camino hacia la comprensión y el tratamiento integral de esta compleja condición. Retomando nuestra inmersión en el síndrome de Dravet, ¿recuerdas que en la primera parte hablamos de esa posible conexión con la enfermedad de Alzheimer? Si me quedé pensando en eso, mencionaste una proteína llamada NaV1.1 que no funciona correctamente en personas con Dravet y que también se ha encontrado en niveles bajos en personas con Alzheimer. ¿Podrías explicarme un poco más sobre esa conexión? Claro que sí, para entenderlo mejor, imaginemos las neuronas como pequeñas ciudades que necesitan comunicarse entre sí. Los canales de sodio donde participa la proteína NaV1.1 son como las carreteras que permiten que la información viaje entre estas ciudades. Entiendo entonces si la proteína NaV1.1 no funciona bien. Es como si las carreteras estuvieran bloqueadas y la comunicación entre las ciudades se vea afectada. Exactamente, y en el caso del síndrome de Dravet, esta mala comunicación neuronal podría ser la causa de las convulsiones y otros problemas neurológicos. Ya veo. Y si esa misma proteína también está afectada en el Alzheimer, significa que ambos trastornos podrían compartir algún mecanismo subyacente. Es una hipótesis fascinante, ¿no crees? Aunque el estudio no lo afirma categóricamente, sí abre una nueva línea de investigación para explorar esta posible conexión. Imagina que descubrimos que la disfunción de NaV1.1 es un factor clave en ambas enfermedades. Podríamos estar hablando de nuevas estrategias terapéuticas que benefician a ambos grupos de pacientes. Eso sería increíble. Pero volviendo al síndrome de Dravet, el estudio también menciona que más de la mitad de los adultos presentan dificultades en la comunicación social. ¿A qué se debe esto? También podría estar relacionado con la proteína NaV1.1. Es una pregunta interesante. Recuerda que el síndrome de Dravet es un trastorno complejo que afecta al desarrollo del cerebro de manera global. Es posible que la disfunción de NaV1.1 juegue un papel en estas dificultades sociales, pero también podrían influir otros factores. Por ejemplo, Podríamos estar hablando de alteraciones en otras áreas del cerebro que regulan las interacciones sociales o incluso factores ambientales que influyen en el desarrollo de las habilidades sociales. Entiendo, es como un rompecabezas con muchas piezas y aún nos faltan algunas para completar la imagen, pero mientras seguimos investigando, ¿qué podemos hacer para ayudar a las personas con Dravet que tienen estas dificultades sociales? Hay varias estrategias que pueden ser muy útiles. Las terapias del habla y del lenguaje, por ejemplo, pueden ayudar a mejorar las habilidades de comunicación. Las intervenciones conductuales también pueden ser beneficiosas para desarrollar habilidades sociales y manejar los desafíos del día a día. Y por supuesto, el apoyo familiar y social es fundamental. Absolutamente, rodear a las personas con Dravet de un entorno comprensivo y estimulante es crucial para su bienestar y desarrollo. Hablando de apoyo, ¿qué podemos decir sobre los medicamentos que se utilizan para tratar el síndrome de Dravet? En la primera parte mencionaste que el estudio encontró una asociación preocupante entre el uso prolongado de bloqueadores de los canales de sodio y un peor desempeño en ciertas habilidades. Sí, ese hallazgo es crucial y nos invita a reflexionar sobre la forma en que abordamos el tratamiento del síndrome de Dravet. Es importante que los médicos y las familias trabajen juntos para encontrar un equilibrio entre el control de las convulsiones y la protección de la salud neurológica a largo plazo. ¿Qué significa eso en la práctica? Significa que debemos ser muy cautelosos con el uso a largo plazo de estos medicamentos, especialmente en niños en desarrollo. Es fundamental monitorizar de cerca a los pacientes, ajustar las dosis cuando sea necesario y explorar alternativas terapéuticas siempre que sea posible. La investigación en nuevos tratamientos para el síndrome de Dravet es crucial, no solo para controlar las convulsiones, sino también para prevenir o retrasar la aparición de problemas neurológicos a largo plazo. Excelente ahora saber que se están investigando nuevas opciones de tratamiento y mientras
Mientras tanto, ¿qué más podemos hacer para mejorar la calidad de vida de las personas con Dravet? La detección temprana y la intervención son claves. Si identificamos los problemas de desarrollo desde una edad temprana, podemos empezar a trabajar en ellos lo antes posible. ¿Y qué tipo de intervenciones son las más efectivas? Depende de las necesidades de cada individuo, pero en general las terapias que se enfocan en el desarrollo del lenguaje, la comunicación, las habilidades motoras y la interacción social pueden marcar una gran diferencia. Es decir, un enfoque integral que aborde no solo los síntomas, sino también el bienestar general de la persona. Exactamente, el síndrome de Dravet es mucho más que un trastorno convulsivo, es una condición compleja que impacta en todas las áreas de la vida y nuestra misión es brindar el apoyo necesario para que las personas con Dravet puedan alcanzar su máximo potencial. Me parece una excelente reflexión para cerrar esta segunda parte. En la próxima, nos adentraremos en las preguntas que aún quedan por responder y exploraremos las implicaciones éticas de estos hallazgos. Te espero allí para continuar con esta fascinante conversación. De vuelta en The Deep Dive en las partes anteriores de nuestra inmersión en el síndrome de Dravet, hemos explorado un estudio que nos ha dado mucho que pensar desde el declive en las habilidades de los adultos hasta la posible conexión con la enfermedad de Alzheimer. Hay mucho que digerir. Pero hay una pregunta que me sigue intrigando. ¿Cómo podemos estar seguros de que los cambios que vemos en los adultos con Dravet se deben a la propia condición y no a los medicamentos que toman? Esa es una pregunta muy astuta y es un desafío que enfrentan los investigadores en el estudio del síndrome de Dravet. Recuerda que muchos de los adultos que participaron en este estudio han estado tomando medicamentos antiepilépticos durante años, algunos incluso desde la infancia. Y eso complica las cosas. Claro que sí, porque algunos de estos medicamentos, como los bloqueadores de los canales de sodio que mencionamos antes, pueden tener efectos secundarios a largo plazo que se parecen a los síntomas del síndrome de Dravet en la edad adulta. Entonces, ¿cómo podemos saber si lo que estamos viendo es un efecto del propio síndrome, un efecto secundario de los medicamentos o una combinación de ambos? Esa es la gran pregunta. No hay una respuesta fácil, se necesitan estudios más amplios y a largo plazo para desenredar esta madeja. Una posibilidad sería comparar la evolución de adultos con Dravet que toman diferentes tipos de medicamentos o incluso aquellos que por alguna razón no toman medicamentos antiepilépticos. Ya veo, es un trabajo de detectives. Separar las pistas para descubrir la verdad y mientras seguimos investigando, ¿qué podemos hacer para minimizar los riesgos de los tratamientos actuales? Es fundamental que los médicos y las familias estén bien informados sobre los posibles efectos secundarios de los medicamentos antiepilépticos. Un seguimiento regular y una comunicación abierta entre el médico, el paciente y la familia son cruciales para ajustar el tratamiento y detectar cualquier problema a tiempo. Eso me parece fundamental. Y hablando de la familia, imagino que este estudio también plantea algunas preguntas difíciles para ellos. Si hay un riesgo de que su ser querido con Dravet desarrolle demencia u otras enfermedades neurodegenerativas en el futuro, ¿cómo se les debe comunicar esta información? Es un tema delicado que requiere mucha sensibilidad y empatía. Lo primero es recordar que la información del estudio no es una sentencia definitiva. No todos los adultos con Dravet desarrollarán demencia. Lo que el estudio nos dice es que hay un riesgo potencial que debemos tener en cuenta. ¿Y cómo se traduce eso en una conversación con la familia? Lo ideal es que el médico, con la ayuda de otros profesionales como psicólogos o trabajadores sociales, tenga una conversación franca y honesta con la familia. Se les debe explicar los hallazgos del estudio, los posibles riesgos, pero también las incertidumbres que aún existen. Y por supuesto resaltar que la investigación avanza a pasos agigantados. Exactamente, es importante transmitir un mensaje de esperanza. Si bien el síndrome de Dravet es una condición compleja, cada día sabemos más sobre ella y se están desarrollando nuevas terapias que podrían cambiar el panorama en el futuro. Eso es alentador y creo que es un buen punto para reflexionar al final de nuestra inmersión. En el síndrome de Dravet hemos aprendido que esta condición es mucho más que un trastorno convulsivo infantil. Hemos visto que puede tener un impacto significativo en la vida de los adultos y que aún hay muchas preguntas por responder, pero también hemos visto que la investigación avanza, que hay esperanza para el futuro y que el apoyo y la comprensión son fundamentales para las personas con Dravet y sus familias. Estoy completamente de acuerdo. Espero que esta inmersión haya sido informativa y sobre todo inspiradora. El síndrome de Dravet es un desafío, pero también una oportunidad para aprender, innovar y construir un futuro mejor para todos. Muchas gracias por acompañarnos en The Deep Dive. Nos vemos en la próxima inmersión.